a Hechos capítulo 1, ahí es donde vamos a empezar. Mientras que van ahí, algunos de ustedes saben que a través de las vacaciones de Navidad, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de ir a visitar familia de mi esposa en Costa Rica. Y ella tiene dos sobrinas, ellas tienen como 15 y 13 años. Entonces, mientras que estábamos allá, ellos estaban hablando todos de la nueva película de Spider-Man. Entonces, ellos viven en una parte de Costa Rica, es en la costa, es un estilo de vida de playa, es muy, muy linda, el estilo de vida que todos queremos, ¿verdad? Pero a la vez no están ni cerca de ningún cine. Entonces yo dije, ok, vamos a ir al cine. Son 2 horas de manejar al cine para llevarlas al cine. Pero ellos, sí, nos morimos para ver la película. Y yo, ok, vamos. Entonces salimos como a las 3 de la tarde para llegar para una tanda a las 7. Pero queríamos llegar temprano porque dijeron que todo el mundo quiere ver la película. Y entonces salimos a las 3, llegamos a las 5, todo vendido. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y mi esposa rogando, como buena tica, rogando a ellos a ver si nos dejan estar parados allá atrás. Y ellos dijeron, no, es que está vendido hace 2 días. Si quieren un buen negocio, pongan una cine allá en esa parte de Costa Rica y les va a ir muy bien. Pero entonces nos dijeron, no, hay otro cine que está aquí en otra parte. Y entonces manejamos otra hora y sí, encontramos unos asientos, vimos la película y todo eso. Yo calculé al final que gastamos unos 10 horas en ver esa película. Pero eran vacaciones, entonces está bien. Pero la razón es, esas películas de Marvel son muy, muy grandes ahorita. Y la razón es, creo que son tipo los mitos de nosotros hoy en día. La gente encuentra sentido, se identifica en eso, pero muchas veces se trata de la historia del origen del superhéroe. Y en realidad eso es lo que estamos viendo en Hechos, es esa historia de origen de qué es la iglesia, de dónde viene la iglesia, qué es realmente la iglesia. Entonces Lucas, el autor, él escribió el primer libro, el Evangelio de Lucas, y habla de toda la vida de Jesús. Y ahora él va a decir, ok, ahora Jesús vino, murió, sacrificó su vida, se resucitó y ahora dejó a esos apóstoles, esos 12 hombres, 11 hombres y otros que van a unir a la causa, y ellos van a empezar la iglesia. Y empezamos a ver qué es el origen real y verdadero de la iglesia, que es algo divino y no simplemente una institución humana. Es el nacimiento y el establecimiento de algo que nace del mismo Espíritu de Dios en el mundo. Y digo eso porque muchas veces cuando nosotros decimos iglesia, ¿qué es lo que viene a la mente? Si venimos de un trasfondo católico, estamos pensando en un señor viejito ahí que habla un montón y nadie entiende nada de lo que está diciendo. Si venimos de un trasfondo evangélico, estamos pensando otro señor viejo que está ahí gritándonos y tampoco entendemos qué es lo que está diciendo. Pero lo que encontramos aquí es que la iglesia nace porque el Espíritu mueve y nos da una misión y nos da algo que hacer, un propósito sobrenatural que en nosotros no tenemos ninguna habilidad de cumplirla, pero Dios nos empodera para hacer eso. Entonces, realmente cuando vemos este libro sobre todo lo que Dios está haciendo en el mundo, vemos esa temporada de transición entre cuando Jesús estaba y también el viejo pacto, el antiguo pacto con todo lo que Dios estaba haciendo a través de Israel, y ahora un nuevo pacto, lo que Dios va a estar haciendo en el mundo. Y eso nos hace dar cuenta de que tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia, pero también una responsabilidad de ser parte de la iglesia, que es un grupo de personas, una asamblea de personas empoderadas por el Espíritu Santo para cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Entonces, cuando yo escucho personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, pero yo no voy a la iglesia, eso simplemente demuestra una gran inmadurez en sus vidas, falta de conocimiento de realmente quiénes somos como el pueblo de Dios.
nosotros tenemos que pensar mucho más en que la iglesia es simplemente un edificio para venir y escuchar una enseñanza, a veces aburrida, y cantar unas canciones que nos hace sentir bien, y reconocer que no, eso es un movimiento de Dios en el mundo a través del Espíritu Santo para exponer nuestros propios pecados y a nosotros, y demostrar que aunque no merecemos la gracia y misericordia de Dios, Él nos ama tanto que dio a su Hijo para nosotros. Entonces vamos a entrar en el texto, versículo 1, donde Lucas empieza con su introducción. Dice así: Teófilo. Ahora, ese es un nombre de una persona, pero literalmente significa una persona que ama a Dios. Teófilo, en mi primer libro, ese es el Evangelio de Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos, esos son sus discípulos, instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba ¿qué? Vivo. Después de sufrir y morir, ahora está vivo. Y les habló del reino de Dios. Entonces Lucas aquí empieza dirigiéndose de nuevo a esa persona, Teófilo, y él obviamente está diciendo: yo escribí este libro. Ahora, hoy en día, para contar a alguien que algo ha pasado, ¿qué es lo que hacemos? Grabamos un video, tomamos una foto, pero en esos días ellos solo escribían. Entonces ellos tomaban registros bien detallados de todo lo que estaba pasando en esos momentos. Era parte de una cultura oral. En esos tiempos no había muchas personas que podían escribir y leer, entonces era muy importante para un historiador, investigador y doctor como Lucas tomar muy en cuenta aún los detalles de todo lo que está pasando. Entonces lo que podemos hacer es confiar que lo que él está escribiendo realmente es algo histórico y real y verdadero, y podemos confiar en qué es lo que está haciendo. Entonces él empieza diciendo: yo, el otro libro, relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer. Que obviamente este libro entonces es una continuación de lo que Jesús está haciendo. Es muy interesante pensar que la vida de Jesús es solo su comienzo, porque significa que aún después de su muerte, Él está continuando a obrar en el mundo. No sé si se dieron cuenta, no hace mucho, una actriz muy famosa de aquí, de Estados Unidos, ella se llama Betty White. Ella murió, tenía como casi, creo que faltaba 18 días para su cumpleaños número 100. Y yo estaba viendo los comentarios y todos: murió muy pronto. Y yo entiendo, pero a la vez yo estaba, bueno, 100 años es una vida bastante larga, pero la razón es porque nosotros sabemos que cuando nosotros morimos, termina la influencia de nuestras vidas y el impacto de nuestras vidas en este mundo. Pero cuando Cristo muere, Él dice: eso es solo el comienzo de lo que Cristo empezó a hacer en la tierra. Nosotros sabemos, con nuestras muertes, es muy probable que mis bisnietos no conocen mi nombre. Yo no conozco los nombres de mis bisabuelos, pero con Cristo es diferente, porque Él no solamente sufrió y murió, sino Él vivió y dio muchas pruebas reales, verdaderas, a muchas personas que vemos después, 1 Corintios, que apareció a hasta 500 personas. Y a menos que todos estaban alucinando a la vez, tenemos que decir que es real. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, aún como la iglesia, si nos identificamos con Cristo, significa que estamos continuando la obra de Jesús, de lo que Él empezó hace 2000 años. Somos parte de algo mucho más grande, una misión mucho más allá que simplemente promulgar o promover una fe religiosa. Estamos en la misión de Jesús y Él es el encargado de eso. Entonces Él dice: eso es lo que Cristo hizo, y durante ese periodo de 40 días de su muerte y su resurrección, Él está ahí hablando y enseñando a los apóstoles. A veces
Creo que cuando crecemos en la iglesia nos acostumbramos mucho a ese lenguaje y lo tomamos por sentado. No, sí, Cristo sufrió, murió y resucitó. Es algo que realmente nos debería de sorprender. Nosotros no vivimos en un mundo donde algo se resucita. Nosotros vivimos en un mundo donde todo muere y se descompone y va hacia la destrucción. Eso es simplemente lo que vivimos. Pero Cristo revivió y por eso hay una continuación de lo que Él está haciendo. Y Él les habla del reino de Dios. Sigo leyendo. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, varias cosas aquí. Primero, notan que Cristo está ahí sentado comiendo con ellos. Uno se olvida que aún después de su resurrección, Él tenía cuerpo. No está ahí como un fantasma que anda por ahí. Los mismos discípulos tenían miedo de eso, porque Él aparecía de repente en lugares donde no podía entrar, y Él podía esconder su identidad, pero Él podía sentarse con ellos, venía, iba, se sentó con ellos, estaba comiendo con ellos. Y Él dice, hey, Dios les ha prometido un regalo. Entonces no salgan de aquí hasta que Él les da ese regalo. Ahora, todos nosotros acabamos de pasar por la Navidad, es un tiempo de regalos, que es un tiempo de generosidad. Entonces Él está hablando, hey, lo que Dios les va a dar, eso va a ser algo de Dios. No es algo que ustedes pueden inducir o generar. Y ese regalo, Él lo llama el regalo del Espíritu Santo. Y lo compara con lo que él llama el bautismo que Juan bautizaba en agua, Juan el Bautista, que él estaba enseñando y llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero Jesús viene y él ahora va a enviar su Espíritu y él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay muchos diferentes trasfondos teológicos que están aquí sentados en el cuarto, pero básicamente cuando estamos hablando de un bautismo, estamos hablando de esa acción de sumergirse en el agua y identificarse con, en este caso, lo primero, con Juan el Bautista, sus enseñanzas y también la experiencia de decir, yo me arrepiento, ya yo no voy a vivir como yo antes vivía. Eso es lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Ahora viene Jesús y dice, no es solo sumergirse en el agua, ahora el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Pero tenemos ambos, la realidad que el Espíritu Santo está con la persona, pero también que es una experiencia real que se trata de la plenitud de Dios dentro de uno. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que esa idea es que si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Dios dice, yo voy a dar a mi espíritu para que Él te pueda empoderar en esa vida. Pero eso significa que uno tiene que ponerse en la postura de estar abierta para poder aún recibir la plenitud de Dios en nuestras vidas, para que Él pueda obrar. Entonces, cuando hablamos, y vamos a ver a través de todo Hechos, vamos a ver cómo habla de ser llenos del Espíritu, de bautizarse con el Espíritu. Todo eso está hablando de que la presencia, la plenitud de la presencia en la vida del creyente. Y es importante reconocer que eso no se trata simplemente de manifestaciones espirituales. Estamos hablando de identificar, que Dios se identifique con nosotros y nosotros nos identificamos con Él y sabemos eso porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es lo que nos identifica como seguidores de Cristo. Ahora, eso no fue algo normal, eso fue algo nuevo. Si uno ve en el Antiguo Testamento, cuando habla de que el Espíritu viene sobre algunos profetas o algunas personas, el propósito era bien específico, era para una persona específica y era para llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel o rescatar al pueblo de Israel. Ahora Él está diciendo, todos van a tener la oportunidad de tener el Espíritu Santo en uno.
y Dios va a regalar esa promesa. La segunda parte de eso es, nosotros no hacemos nada para recibir el Espíritu Santo. O sea, no somos como las otras religiones que hay que entrar como en un trance espiritual o ritos religiosos para como hacer que Dios venga sobre nosotros. Simplemente ponemos nuestra fe en Cristo y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos da su Espíritu Santo, pero es para un propósito. Pero en eso, y ahorita vamos a ver eso, pero significa que todo servicio que nosotros hacemos como creyentes y toda persona que sirve al Señor de alguna manera, sea que está en el parqueo, saludando a las personas, ayudando a los niños, predicando aquí, todo eso es bajo y depende de la actividad del Espíritu Santo en nosotros y en ustedes. Entonces, el Espíritu está con nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos esa identificación? ¿Por qué nosotros tenemos ese empoderamiento? Y eso es lo que vamos a ver ahora en los versículos 6 a 8. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Entonces Jesús viene y les dice, Dios les va a regalar el Espíritu Santo, les va a dar el poder del Espíritu Santo, y lo primero que ellos piensan es, ok, entonces ahora es el tiempo, vamos a poder aplastar a los romanos, vamos a poder tomar el reino de Israel, ya nosotros no vamos a estar abajo de la escalera de todas esas naciones, ya vamos a ser una nación poderosa otra vez. Sus mentes van directamente a lo que ellos creen en cuanto a lo terrenal. Y ellos son como los niños que están en el carro que siempre están diciendo, ¿ya llegamos? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿A qué hora vamos a llegar? ¿Cuánto falta para llegar? Esos son ellos. Hey, ¿ya eso va a pasar? ¿Usted ya va a restaurar a Israel? Y debe ser muy triste para Jesús saber que Él anduvo con ellos por 3 años y todavía no han entendido. Entonces Él está enseñándoles y está diciendo y está pensando en el reino de Dios, está pensando en los confines de la tierra como ahorita vamos a ver, y ellos siguen pensando solamente en su propia nación. Han perdido el punto de por qué el Espíritu Santo, ellos han perdido el punto por qué Jesús tiene que irse, han perdido el punto de por todo lo que Cristo ha hecho. Y yo no los puedo culpar. Ese es el Mesías, lo vieron morir, lo vieron resucitar. Ok, ahora debe ser cuando Él va a establecer su reino. Entonces están pensando en lo terrenal, pero Él dice, no, ustedes han perdido todo el punto. Y en realidad creo que son 2 errores que nosotros podemos también caer mucho en aún hoy en día, 20 siglos después. Especialmente lo he visto revelado a través de COVID. Es esa idea de nacionalismo cristiano, o es que nos sobreidentificamos con una nación diciendo que somos cristianos o la nación es cristiana, y entonces empezamos a pensar que no, nuestro propósito es constantemente chocar con todos para que nosotros podamos establecer nuestros valores cristianos en el mundo. Ahora, eso está bien, excepto que no todos son cristianos. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en las escrituras, cómo funciona la iglesia y cómo trabaja la iglesia, es realmente algo subversivo, es algo hecho de una manera sutil. Dios nos manda a hacer, a amar, a tener compasión, a demostrar misericordia a todos los que están alrededor de nosotros. Y nosotros ponemos nuestras cabezas abajo y cuidamos a las personas y amemos a las personas y testificamos de Jesús y hacemos esto, pero nunca Él nos llama a ir y pelear con todos. Pero es a través de eso que empezamos a influir la cultura y cambiar la cultura, pero hay que reconocer que no todos van a llegar a ser parte de lo que Cristo está haciendo en el mundo. Y eso es parte de lo que Él está haciendo, y Él hace eso en su providencia y eso Él lo hace bajo su soberanía. Pero por un lado nosotros tenemos que reconocer, no, nuestro enfoque son las personas, no es cambiar paradigmas políticas o algo así. Nosotros como iglesia no fuimos llamados a hacer eso. Nosotros somos llamados a cambiar vidas y nosotros trabajamos hacia eso. Ese es el primer error, que es ese nacionalismo cristiano. Pero el segundo es cuando muchas veces pensamos que la plenitud de Dios es para beneficiarnos nada más en esta tierra. Y lo veo en muchos lugares y muchas iglesias donde mucho del enfoque de todo lo que ellos están haciendo es
¿cómo puedo yo tener prosperidad ahora y salud ahora? Y me enfoco en lo que es aquí y ahora, y han perdido todo el punto de por qué existe la iglesia. Y escuchamos personas incluso predicando que vengan a la iglesia y entonces Dios te va a prosperar y bendecir. Puede ser que no. Pero lo que sí, Él te promete, si tú lo sigues, Él te va a dar vida eterna. Va a estar contigo en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles aquí en la tierra. Y muchas veces yo creo que cuando nosotros tenemos esa visión nada más de una prosperidad terrenal, estamos perdiendo la oportunidad de realmente crecer y madurarnos al confiar en Dios en medio de todas las circunstancias difíciles. ¿Qué es la realidad de esta vida? Porque eso nos da una esperanza mucho más allá que lo que tenemos aquí. Sabemos que lo que tenemos aquí, eso no dura. Entonces esos son dos errores que ellos creo que están enfrentando ahí. Él dice, y ellos siguen preguntando, pero Cristo responde así. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Son como los mismos papás que dicen, los chicos están preguntando y uno dice, no, eso no tienes que saber eso. Voy adelante con versículo 8. Pero él dice, no tienen que saber eso, sin embargo, pero, entonces lo que él va a pintar, ustedes están pensando en eso, pero él ahora les va a dar una visión diferente. Ustedes están pensando así, pero yo les voy a dar una manera diferente de vivir sus vidas. Pero recibirán poder. Entonces, poder está conectado con el Espíritu Santo. Poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Una vez más, es Dios dando de sí mismo hacia nosotros. Nosotros no estamos haciendo nada. Y serán, entonces con ese poder del Espíritu Santo, serán mis testigos. La palabra es mártir. Es de donde nosotros sacamos la palabra mártir, que en nuestro contexto es alguien que muere por una causa. Para nosotros testigos, eso es que vamos a hablar a la gente acerca de mí. ¿De quién es mí? Jesús, en todas partes. En Jerusalén, primera parte, por toda Judea, segunda parte, en Samaria, tercera parte y hasta los fines, hasta los lugares más lejanos de la tierra, o muchas otras versiones hasta los confines de la tierra. Entonces él va a decir, su preocupación principal no debe ser por la nación de Israel, tu preocupación principal debe ser para el reino de Dios. Y para que esto pueda pasar, yo les voy a dar de mí. Ustedes están pidiendo que yo venga y yo puedo restablecer mi reino aquí en la tierra. Yo no les voy a dar eso, pero sí les voy a dar de mí mismo, voy a dar mi espíritu. Y para hacer eso, van a tener, al tener eso, ese poder del Espíritu Santo que está sobre ustedes, ustedes van a poder hablar, testificar a la gente en todas partes del mundo. Está dando una misión. Ahora es muy interesante porque el resto del libro de Hechos sigue ese patrón. Entonces los capítulos 2 al 7, ellos van a estar en Jerusalén. Y después de capítulos más o menos 8 al 11, versículo 18, algo así, van a estar en Judea y Samaria. Y después del capítulo 12 al final del libro, ellos van a estar yendo al resto de la tierra. Entonces vamos a poder ver a través del libro cómo el Espíritu los empodera a esas personas y los esparce por todo el mundo. Aquí es lo interesante, uno ve y uno puede ver un mapa aquí. Entonces ellos están aquí en Jerusalén, digamos por aquí, y obviamente el territorio alrededor es Judea, lo que ellos llamaban Judea. Justo al norte está Samaria. Ellos son medio judíos mezclados, pero los judíos no les gustaba, a ellos no les caía bien, tenían diferentes creencias, pero igual dice que van a testificar ahí. Y después hablan de los confines de la tierra. Entonces tenemos Asia Menor aquí, que hoy en día es Turquía. Después tenemos Grecia, aquí todas las islas. Vamos a ver que Pablo va a pasar por ahí. Y Pablo siempre habla de ir a Roma. Y Roma simboliza como el centro de todo el poder gentil. Y desde el inicio están diciendo, no, el mensaje de Cristo, ustedes
y estaba hablando a esos 12 hombres, van a llevar ese mensaje por todo lado. Ahora, si uno está pensando en ese grupo de personas, piensa en esto. Ellos no tienen los recursos, no tienen el dinero, no tienen tal vez el conocimiento del idioma, tal vez no tienen toda la inteligencia, no han entendido aún lo que Cristo realmente quiere que hagan, todavía andan confundidos. ¿Cómo es posible que esos 11, 12 hombres va a alcanzar el mundo para Cristo? Pues es por eso Él dice, tiene que venir el Espíritu Santo para descender sobre ustedes y darles el poder para que ustedes lo puedan hacer. Eso no viene de ellos y no es para que ellos sean superhéroes. Es para que ellos puedan hablar, testificar y van a tener ese poder para hacerlo. Ahora, muchas veces cuando nosotros pensamos en poder, en nuestra mentalidad humana, poder significa autoridad, significa que yo puedo oprimir a otros. Pero cuando vemos poder en las Escrituras, es algo completamente diferente. Cuando uno ve el hombre más poderoso de la historia es Cristo, y Cristo mismo dice de sí mismo, yo soy humilde y tierno de corazón. Entonces, cuando estamos hablando de poder cristiano, poder espiritual, no estamos hablando de fuerza, no estamos hablando de autoridad, de poder del mundo, estamos hablando de humildad, ternura, misericordia y gracia que nos empodera para que nosotros podamos ver con compasión a las personas que necesitan escuchar de Jesús, para verlos en su estado de perdición total y decir, hey, yo no te puedo salvar, pero Cristo sí. Y entonces nos da el valor, la valentía de hablar claramente de quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho, y podemos testificar. Eso es lo que significa testificar de Él. Entonces eso es lo que está haciendo Jesús. Nos va a dar su espíritu, su poder para cumplir su misión. Y esa misión geográficamente es global. Ellos quisieran quedar en Jerusalén, es donde están cómodos, conocen la cultura, pero Él dice, no, también tienen que ir a sus vecinos que no les gusta, y también tienen que ir a los gentiles también, aún los romanos que los están oprimiendo y aplastando. Entonces, eso es lo que Dios dice a su iglesia. Les voy a dar mi espíritu y van a tener el poder de testificar. Ahora, unos 4 puntos para retarnos con eso antes de seguir con el resto del capítulo. Y solo para que estén tranquilos, casi todo el sermón se trata de esos 8 versículos. Yo voy a repasar rápido lo otro. Primero, desde el principio la iglesia siempre ha sido una creencia que está abierta a toda persona, toda etnia, todo trasfondo. Algunos de ustedes saben que yo vengo mi papá viene de la India. Entonces cuando yo llegué a Costa Rica, ellos siempre, porque parezco medio latino, entonces ellos, ¿de dónde es? ¿Es brasileño? No sé. Y entonces me preguntaba, ¿de dónde eres? Y yo le decía, yo soy de la India. Y ellos, entonces eres hindú. Y yo, no, yo no soy hindú. ¿Por qué? Hindú es una religión. Pero en nuestra mentalidad, si eres de la India, eres hindú. ¿De dónde vienes? Esa es su religión. Y eso es como era en ese tiempo. Entonces viene Cristo y Él dice, no es solo para los judíos, es para todos. Y es por eso que nosotros hoy en día, los 18, 19 diferentes países aún representados en este cuarto, podemos decir, no, somos unidos por Cristo. No importa nuestro trasfondo, no importa de dónde venimos. Pero hemos podido hacer eso porque la fe cristiana es global, es universal, está abierto a las personas que sean. Y la pregunta es, especialmente hoy en día, con la facilidad de viajar, con todo lo que tenemos en la internet, la pregunta es si nosotros estamos siendo testigos de Él en todas las áreas de influencia. Ahora, Él no dice primero Jerusalén, segundo Judea, después Samaria y después los confines de la tierra. Él no da una serie de cosas. Ahora, resulta natural porque ellos empezaron allá, pero es todo y a la vez, especialmente hoy en día. La idea es que simplemente testificamos de lo que Cristo ha hecho al mundo, los que están cerca de nosotros y los que están muy lejos de nosotros. Segundo, si eso es nuestra historia de origen como iglesia, entonces nosotros somos
un grupo de personas, una asamblea de personas, un pueblo de Dios, que lo que más nos debe de caracterizar es poder, porque tenemos el Espíritu Santo. Y una vez más, no estoy hablando de poder de dar manifestaciones y cosas así. Yo estoy hablando del poder, de la habilidad de poder testificar de Cristo. Entonces, lo que nos impulsa en la misión de Dios no es solamente conocimiento, no es simplemente información. Lo que nos impulsa en la misión de Dios es Cristo y su Espíritu. Y es para testificar de lo que Dios ha hecho, es para testificar de Cristo. Pero para testificar significa que tenemos que ser testigos. Entonces, si hay un choque allá atrás y yo no veo lo que pasa, ¿qué es lo que? Ellos no me van a llevar al corte para testificar de lo que pasa. Yo tengo que ser un testigo del choque para testificar. Igual con Cristo, a menos que yo he visto lo que Cristo ha hecho en mi vida, a menos que yo lo he experimentado y reconozco qué es lo que Él ha hecho dentro de la palabra de Dios, yo no puedo testificar de Él, porque no soy testigo de lo que Él ha hecho. Entonces, eso es importante para nosotros reconocer, que es una relación íntima con Cristo. Yo tengo que tener esa relación íntima con Cristo para que yo pueda testificar aún de quién es Él y qué es lo que ha hecho. Y así Él nos da su Espíritu a nosotros. Entonces, esa relación íntima con Cristo es caracterizado por, primero, la realidad objetiva, o sea, es un hecho que Él está conmigo, pero también está caracterizado por una experiencia subjetiva. Entonces yo sé que tengo el Espíritu en mí porque Cristo lo prometió y yo he puesto mi fe en Él. Pero también yo sé que tengo el Espíritu en mí cuando yo lo siento a veces. Entonces es como mi esposa y yo estamos casados. Y eso es un hecho fijo y eso afecta cómo me relaciono con otras personas, eso afecta cómo estamos delante del gobierno, es una realidad. Nosotros estamos casados, pero también tenemos una relación. Hay una relación íntima, hay una relación donde nos amamos unos a otros. Tiene implicaciones de cómo me comporto con ella y qué es el hogar que nosotros creamos. Es una experiencia de realmente estar casados. Ahora, solo cuando esa experiencia no pasa como quisiéramos, cuando estamos peleando, cuando las cosas simplemente no están encajando bien, igual seguimos casados, porque hay una realidad que estamos casados. Entonces, es lo mismo con el Espíritu, es un hecho, Él está con nosotros y al Él estar con nosotros sabemos que Él está con nosotros. Pero también hay esa parte donde cuando yo estoy persiguiéndolo, cuando estoy sirviendo a Él, cuando estoy activo dentro de la iglesia, cuando estoy testificando a Él, yo lo siento más cercano. Cuando más yo siento a Dios cercano a mí, es cuando yo estoy haciendo lo que Él me ha dado a hacer, utilizando los dones que Él me ha dado a hacer. Entonces, que para mí es enseñar las escrituras. Entonces, en las mañanas, cada domingo en la mañana, estamos terminando esa última canción y yo con todos los nervios, Dios, por favor, ayúdame. Y yo digo en mi mente, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Y yo vengo aquí, empiezo a enseñar y yo sé que es Él hablando a través de mí. Eso es cuando más lo siento. Pero si nosotros estamos diciendo, yo sigo a Cristo, pero seguimos andando en pecado, seguimos cayendo en tentación, seguimos viviendo nuestras vidas alejándonos de Él, entonces probablemente que lo único que vas a sentir de Él, si eres un creyente verdadero, es la convicción del pecado en sus vidas. Entonces hay tiempo cuando sí es real, hay una realidad, Cristo, su Espíritu está con nosotros, pero yo no lo siento por X razón. Pero hay también tiempos cuando lo sentimos y hay una experiencia real porque Él es una persona real. Y es para todo eso, para la misión. Entonces cada vez que vemos el Espíritu moviendo es para el bien de la misión. Y cuando yo pienso en nosotros y cuando yo pienso en nuestra iglesia, a veces hay que preguntarnos, hey, ¿lo que estamos haciendo es impulsado por el Espíritu o es simplemente porque es algo práctico que nosotros podemos hacer? Una de las cosas que yo quiero hacer este año es tratar de hacer las cosas más simples, enfocar y ser muy buenos
muy pocas cosas en vez de tener 1000 otros programas. Porque sé, en ese momento yo puedo enfocarme más y podemos crecer más en esas áreas. Pero el Espíritu es Él quien está moviendo y impulsando la misión. Entonces, sea quienes seamos y hagamos lo que nosotros hagamos para Dios, nuestro gran deber debe ser, nuestro gran deseo debe de ser que estemos llenos del Espíritu Santo, que tengamos la plenitud de Dios en nosotros cuando yo estoy hablando con mi esposa, cuando estoy criando a mis hijos, cuando estoy en mi negocio, cuando estoy trabajando para otra persona, cuando estoy en la escuela, en lo que sea, que el Espíritu de Dios, su plenitud, esté en mí para que yo pueda testificar de lo que yo he experimentado y visto. ¿Me están siguiendo? Sí, ok. Rápidamente voy a terminar el resto del capítulo simplemente porque nos va a dar contexto para lo que viene. Pero en esta siguiente sección vamos a ver varias cosas. Primero es la ascensión de Jesús. Él va a ascender al cielo. Después la obediencia de los discípulos al mandato donde Él dijo, no, hay que esperar en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y después una de esas principales actividades que hicieron era tenían que escoger otra persona para reponer a Judas en esto. Entonces en el versículo 9 Jesús es levantado, dice, en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Entonces ellos están viendo hacia arriba, ahí va Jesús. Solo para que sepan, eso no es normal. Ok, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Me encanta esa parte. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá al cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Me parece muy chistoso porque es como, hey, ya Él les dijo qué hacer, ¿por qué se quedan viendo hacia arriba? Y una vez más, yo creo que nos acostumbramos a escuchar este tipo de cosas en la iglesia. Acuérdense, están viendo a un hombre que estuvo muerto, ahora está vivo y ahora está ascendiendo, flotando en el aire para arriba. Eso no es normal. Eso es algo que nos debe de sorprender y nos debe probar que Jesús no fue simplemente un mero maestro o maestro religioso, un gurú por ahí. Es alguien diferente. Y cuando vemos esto, significa, ok, o lo que Él decía era cierto, o todos ellos están locos viendo esas cosas. Habían fumado muchas cosas antes de ver eso, no sé. Hay que tener muy claro que eso nos pone en una encrucijada donde yo digo, o lo voy a seguir y creer qué es lo que está pasando aquí, o no lo voy a hacer. Y es justo lo que los discípulos tienen que hacer en ese momento. Ok, esto está pasando, ya somos testigos de eso, hay que dar nuestras vidas a Él en eso. Entonces, ellos ven eso, vuelven a donde ellos se están quedando y suben a una habitación y nos da una lista de las personas que están ahí. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas es otro Judas que no traicionó a Jesús. 11 nombres, ellos son los 11 que andaban con Cristo durante ese tiempo, pero también notan que hay otras personas ahí. María, la madre de Jesús, varias otras mujeres también y los hermanos de Jesús. Eso es muy interesante para mí porque hasta ese punto solo vemos que los hermanos de Jesús pensaban que Él era un loco por ahí. Ellos no confiaban mucho en Él. Entonces algo tenía que haber pasado para los mismos hermanos cambiar su opinión. Si mi hermano algún día dice, hey, yo soy Dios, mi opinión no va a cambiar mucho de Él. Pero algo pasó ahí. Entonces eso prueba que, ok, si los mismos hermanos, la misma familia que antes no creían en Jesús, ahora creen, algo real pasó ahí. Entonces, ellos en todo ese tiempo están, dice ahí, constantemente unidos en oración. Eso es muy importante por lo que viene, porque cuando viene el Espíritu Santo, viene ese avivamiento, Él viene a empoderarlos, pero ellos antes estaban orando. Y tengo que decir, la oración siempre viene antes de ese tipo de avivamiento. Entonces, ellos están ahí reunidos, vemos que hay unos 120 creyentes. También, ¿se acuerdan de todas las multitudes que seguían a Jesús? Multitudes y multitudes y mucha gente, hasta ahora solo quedan unos 120 personas. Eso es menos de la cantidad de personas que están en esta cuarta hora.
Esos son los únicos que quedan después de todo lo que Cristo hizo. Y se pone de pie Pedro y basado en las escrituras, él dice, las escrituras ya habló que eso iba a pasar a Judas. Pongámonos en los zapatos de los discípulos por un momento. Ellos andaban, vivían juntos, siguiendo a Jesús con Judas por 3 años. Eran buenos amigos y ellos nunca sospecharon nada. De repente, uno de sus mejores amigos traiciona al Mesías, también buen amigo de ellos. ¿Se imagina el dolor emocional, relacional que ellos hubieran enfrentado? Y ahora tienen que lidiar con, él se fue, él hizo esto y sufrió las consecuencias. Vamos a ver que Judas en los versículos 18 y 19, él va a comprar un campo y se mata ahí, se suicida allá. Pero ellos tienen que enfrentar eso y tienen que decir, ok, alguien tiene que reponer su lugar. Entonces tienen que escoger entre 2 hombres que también habían andado con ellos en todo eso. Y tienen que escoger entre 2 diferentes hombres, uno que se llama Matías y el otro que se llama Barsabás. Y llegamos al 24 y ellos oran, perdón, no lo tengo aquí, pero ellos oran y dicen así: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de esos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en ese ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces ellos oran y después dice que echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Ahora, ¿que hicieron lo correcto? ¿No hicieron lo correcto? No sabemos. Porque después vemos que Pablo también toma ese lugar de ser apóstol. Pero aquí es lo que estamos viendo. Ellos están en una época de transición. Entonces, mientras que Jesús no está y el Espíritu Santo no está, ellos seguían haciendo lo que ellos hacían como judíos antes. Cuando ellos tenían algún problema, tenían que tomar alguna decisión, ellos echaron suertes, decían, esa es la voluntad del Señor, así que vamos a seguir eso. Jesús les dice, espera hasta que venga el Espíritu Santo. No lo tienen todavía y vuelven a hacer lo que ellos hacían antes. Entonces lo que vemos aquí es ese tiempo de transición entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Es una conexión entre lo que Dios estaba haciendo hacia Israel, a través de Israel, y lo que Él va a hacer a través de ese nuevo pueblo que se llama la iglesia. Y esta transición es lo que vamos a poder ver en los siguientes 24, 25 semanas, de cómo Dios sigue ese origen, esa historia de origen del pueblo de Dios y cómo Él está edificándonos. Entonces, para terminar, creo que es lo importante. Si nosotros vemos este grupo desde fuera, vemos un grupo de personas, ese es el último grupo en todo el mundo que uno pensara, ellos sí van a cambiar el mundo. No se ve. Pero de eso se trata ese libro. Demuestra la debilidad de los creyentes, pero también demuestra todo el poder del Espíritu obrando a través de ellos. Y ellos empiezan a ver cambio en sus propias vidas y empiezan a ver cambio en las vidas de otras personas. Y vamos a ver milagros y vamos a ver cosas pasando que no entendemos. Y vamos a ver cosas que no son normales, pero que Dios en su tiempo y en su poder, Él escoge que ellos puedan ver y experimentar esas cosas. Y creo que para nosotros el reto es lo mismo. Nosotros somos como la iglesia llamada a continuar ese legado de Jesús, de la iglesia. Aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestra falta de recursos, aún a pesar de nuestra falta de visión, aún a pesar de nuestro pecado y nuestros fallos y las incertidumbres, nuestra necedad, igual Cristo nos da su Espíritu para que nosotros podamos testificar de Él en todo el mundo. Y entonces yo oro que nosotros podemos ser una iglesia así, donde personas que no son creyentes ven a Grace Church en español y dicen, no, ellos sí tienen poder. Y yo voy a llamarlos, aunque no sé qué pueden hacer, pero yo sé que ellos tal vez me pueden ayudar en esto, en medio de nuestras dificultades. Que nosotros seamos un lugar donde nos amemos unos a otros y apoyemos unos a otros en humildad a través de los tiempos buenos, los tiempos difíciles,
donde nosotros tenemos una pasión por las Escrituras y la autoridad que encontramos ahí y la santidad que Él nos llama, que nosotros podemos ser un pueblo lleno de generosidad, de hospitalidad, que podemos ser un pueblo que ora y confía en Dios porque Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos ser sus testigos. Y yo oro que en esas semanas eso puede ser algo que nosotros podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Déjeme orar para terminar. Señor, te damos gracias porque empezamos a ver que nosotros no somos simplemente un grupo de personas que nos reunimos para cumplir un deber religioso o para cumplir con ritos religiosos, que nosotros estamos aquí porque tú nos has empoderado por tu Espíritu, que te tenemos en nosotros la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros, obrando en nosotros para poder testificar de tu Hijo y experimentar realmente el amor del Padre. Y yo pido, Señor, que esas palabras nos puede animar, nos puede impulsar, nos puede dar confort en la realidad de que nuestra fe es algo real, nuestra fe es algo verdadero y nuestra fe tiene un propósito. Que no estamos aquí simplemente viviendo para el aquí y ahora, estamos viviendo para algo eterno y que nosotros podemos exponer a otras personas a esa realidad. Yo pido, Señor, que eso sea algo muy íntimo en nuestros corazones y algo que nosotros podemos aferrarnos a esas verdades. Es en tu nombre que oramos. Amén.